Muy buenas noches. Ya en unos minutos vamos a estar comenzando el webinar de FECOLSOC, Estado del Arte, sobre la temática salud menstrual y salud mental. Muy buenas noches. Le damos la bienvenida en nombre de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología a nuestro webinar, el último de este año, hoy 6 de diciembre, sobre salud menstrual y salud mental, su trascendencia en la mujer de hoy. Tenemos como conferencista invitada a la doctora Jenny Carolina López Pacheco,
La doctora Jenny Carolina es psiquiatra perinatal, especialista en salud menstrual de la Escuela La Tribu de Chile, magíster en educación, experta en salud mental de la mujer y en violencia de género. Es psiquiatra y psicoterapéutica familiar, docente investigadora, socia fundadora de la empresa de educación Focus. Antes de darle la palabra a la doctora Jenny, queremos comentarles que para nosotros en la FECOLSOC esta es un área de especial interés que venimos trabajando, las alteraciones relacionadas con la salud mental y los eventos propios de la salud menstrual. Hoy en día vemos diferentes iniciativas a nivel de gobierno que tratan de tomar esta temática, algunas bien orientadas, otras no tan bien, pero digamos que representa y refleja la importancia que es en salud pública esta afectación que llevan a cargo, a cuesta una gran cantidad de mujeres en nuestro país. Entonces, con esta introducción, le doy la palabra a la doctora Jenny Carolina López Pacheco. Doctora Jenny, muy buenas noches. Doctor, buenas noches a todos los asistentes y muchísimas gracias a la Federación por esta invitación tan importante porque pues podemos unir las diferentes áreas, ¿cierto?, que son relevantes pues para nuestras pacientes y por eso pues realmente me siento muy feliz de poder estar en este espacio. Bueno, sin más preámbulos, entonces voy a compartirles la presentación. Listo. Quisiera que me confirmaran si se está viendo bien, si me están escuchando bien. Sí, doctora, se ve muy bien. Listo, perfecto. Entonces, pues como el doctor mencionaba, vamos a hablar acerca de salud menstrual y salud mental, su trascendencia en la mujer de hoy. Entonces, pues tenemos dos objetivos principales durante la presentación. Por un lado, contextualizar un poco lo que significa salud menstrual en este momento. Y lo segundo, pues ver esa interacción que tenemos entre principalmente pues las hormonas de nuestro ciclo menstrual asociado a, digamos, sus efectos a nivel cerebral y cómo esto influye directamente en la salud mental de las mujeres a través de todo el ciclo vital. Esta es un área que cada vez tiene más relevancia desde salud pública por un lado, pero también desde la medicina propiamente dicha y seguramente ustedes también han escuchado lo que se conoce ahora como medicina con enfoque de género. Por muchos años, pues los estudios no tenían en cuenta muchas veces estas diferencias que tenemos las mujeres con relación principalmente a las fluctuaciones hormonales, pero cada vez vemos más estudios y no solamente en el área de ginecología y psiquiatría, sino también a nivel de dermatología, gastroenterología, cardiología. Entonces, cada vez vamos a escuchar más acerca de este concepto de medicina con enfoque de género, lo cual pues realmente es muy importante. Bueno, vamos a empezar con esta pregunta. ¿Y por qué es importante hablar de salud menstrual? Entonces, yo quiero que todos, de alguna manera, cuando escuchan la palabra menstruación, quisiera que nos imaginemos como qué palabras vienen a nuestra mente, a nuestros recuerdos cuando hablamos de menstruación como tal. Y es que la menstruación por muchos años pues se ha considerado un tabú en las diferentes culturas y cada una ha tenido como esta contextualización con unas implicaciones obviamente para las mujeres de acuerdo a cómo se realiza pues obviamente todo su significado y su simbolismo en muchos casos. Aquí vemos, por ejemplo, esta niña de 15 años, esta adolescente de 15 años en la India, se llama Priyanka Mena, y ella duerme fuera de la casa cuando está menstruando. Usa la misma ropa y usa los mismos utensilios cuando tiene su periodo menstrual porque se cree que durante este periodo son impuras. Entonces, esta es como una imagen que nos lleva a ver, digamos, en este caso en la India, cómo hay discriminación directamente por el hecho de estar menstruando. Vamos a hablar un poquito entonces de esas definiciones. Recordemos que la menstruación pues es esta fase del ciclo menstrual en el cual hay un sangrado y para que exista sangrado menstrual como tal, pues recordemos que debe existir un ciclo ovulatorio previo. Si no hay ovulación, el sangrado pues no se consideraría un sangrado menstrual.
El ciclo menstrual, pues como todos sabemos, incluye estas 4 fases que constituyen el proceso de maduración de un óvulo y la eliminación de sangre y tejido endometrial. Y cuando hablamos de salud menstrual, principalmente nos vamos a referir a esta integridad que existe en el sistema neuroendocrino desde el punto de vista médico, y que esta integridad de este sistema pues se puede afectar por diferentes factores. Entre ellos, por ejemplo, la alimentación, y aquí obviamente cobra relevancia los trastornos de alimentación propiamente dicho, lo que nosotros evaluamos, por ejemplo, en los casos de anorexia y cómo esto puede llevar a una menorrea secundaria. El estrés, principalmente por una elevación crónica del cortisol, que puede llegar incluso a bloquear completamente el eje, ¿cierto? Nuestro eje hipotálamo, hipófisis, ovario, y generamos pues una menorrea secundaria que puede llevar pues a consecuencias importantes, sobre todo si son pues amenorreas muy, muy prolongadas, crónicas, infertilidad, por ejemplo, e incluso alteraciones a nivel de hueso, ¿no? Osteoporosis. Alteraciones a nivel del sueño, alteraciones también genéticas, y vamos a ver que estas fluctuaciones y estas alteraciones también en el sistema neuroendocrino pues van a depender de los momentos en el ciclo de vida de la mujer, como en el caso de la menarquia, todo el proceso de maduración del eje en la adolescencia y las alteraciones que se pueden encontrar a nivel de nuestra fase, digamos, de adultez, pues todos digamos, los trastornos relacionados directamente con la menstruación, como el síndrome ovario poliquístico, la endometriosis y demás. En el embarazo es fundamental tener en cuenta que estas fluctuaciones hormonales nos van a dejar una predisposición a depresión, a trastornos de ansiedad, a psicosis, no solo en el posparto, sino también durante el embarazo. Y que esto obviamente pues es una alerta muy importante porque estamos viendo casos con mucha prevalencia, e incluso en países desarrollados el suicidio es una causa de mortalidad muy importante. En algunos países incluso es la primera causa de mortalidad pues en nuestras madres en el posparto. Entonces posparto, todo lo que relacionamos con el proceso que nosotros llamamos posparto, que desde el punto de vista de salud mental lo consideramos hasta el primer año después del parto. Tenemos también la menopausia, y aquí es muy importante ver que estas fluctuaciones pueden tener una relevancia importante en la depresión que encontramos en este periodo, asociado también a la mayor prevalencia de demencia, por ejemplo, demencia de Alzheimer, y les voy a mostrar pues algunos estudios que nos muestran cómo esta, digamos, esta prevalencia de enfermedad de Alzheimer en este periodo es muy importante. Incluso ya hay unos estudios de cómo podríamos utilizar incluso algún tipo de, digamos, de suplementación, no farmacológica, sino con cambios del estilo de vida también, pero también farmacológica para tratar de disminuir esta prevalencia tan importante de enfermedad de Alzheimer. Y tenemos también algunos estudios que ya nos muestran el efecto de anticonceptivos orales a nivel de salud mental, especialmente, y eso es súper importante tenerlo en cuenta, en adolescentes y adultas jóvenes. Sobre todo porque vamos a ver un efecto directo de las hormonas a nivel de neuroplasticidad, y cuando tenemos esos cerebros muy jóvenes y empieza pues el uso de anticonceptivos orales, digamos, sin una indicación clara, que obviamente ustedes saben que muchas mujeres lo hacen de esta manera, van a la droguería sin supervisión médica, pues hemos visto que puede aumentar la prevalencia de depresión, particularmente en los primeros 2 años en los cuales empiezan los anticonceptivos orales. Entonces necesitamos su ayuda para tratar de identificar algunas adolescentes y mujeres jóvenes que empiezan con síntomas depresivos y que aparentemente no es reactivo a ningún factor estresante, pero sí tenemos el antecedente del inicio de anticonceptivos orales. Hay unos estudios con unas cortes muy grandes que lo muestran, entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, cuando nos referimos ya al concepto de salud e higiene menstrual, ese es un concepto desde la UNICEF, y básicamente ellos lo trabajan abarcando no solo los aspectos del manejo de la higiene menstrual, que este es un concepto también importante relacionado con el uso, obviamente, pues de lo que conocemos normalmente como higiene menstrual, con el uso de toallas, de, digamos, de tampones, pero en este momento también ustedes saben que estamos hablando de esta higiene menstrual sostenible, y nos referimos sobre todo al uso de copas menstruales, de calzones menstruales, de toallas de tela, para tratar también de disminuir un poco el impacto que tienen pues estos elementos a nivel ambiental, y también se han encontrado como disruptores hormonales algunos de los componentes de, sobre todo, los elementos que son pues digamos desechables.
También tenemos que cuando hablamos de salud menstrual, incluimos otros factores que vinculan a la menstruación con la salud en general, como el caso que ya veíamos al comienzo de la discriminación, el estrés que sufren las mujeres durante su menstruación, sobre todo si no tienen contextos adecuados para gestionar la menstruación. Por ejemplo, mujeres habitantes de calle, mujeres policías, digamos que están en unos contextos que son muy demandantes en tiempo y que no cuentan con todos los recursos para gestionar bien su menstruación. Vamos a ver que afecta también bienestar, igualdad de género, la educación, así como el empoderamiento de las niñas, adolescentes, mujeres y sus derechos. Cuando hablamos de empoderamiento, cuando habla de empoderamiento la UNICEF, se refiere a la capacidad de tomar decisiones informadas. Este es el concepto de empoderamiento que se maneja desde estas políticas públicas y por lo tanto, entre mayor autonomía de mi cuerpo tengo, entre mayor conocimiento tengo, pues voy a tener mayor capacidad de tomar decisiones relacionadas. Cuando hablamos del concepto de pobreza del periodo o pobreza menstrual, lo van a encontrar de las dos maneras, se refiere a la lucha que enfrentan muchas mujeres y niñas de bajos ingresos al intentar adquirir productos menstruales. Estos incluyen no solo las toallas y los tampones, sino también gastos conexos como analgésicos, ropa interior y demás. Acá también es importante resaltar, por ejemplo, que después de una lucha que se logró en el país desde el punto de vista del legislativo, se logró quitar el IVA a los elementos de gestión menstrual y Colombia fue uno de los pioneros en Latinoamérica en lograr, por ejemplo, este tipo digamos, de beneficios con el fin de disminuir estos índices de pobreza menstrual. Con relación a la menstruación y los derechos humanos, entonces vamos a ver que este tabú y esta discriminación pues puede llevar a la desigualdad de género, la pobreza extrema principalmente, las crisis humanitarias y las tradiciones nocivas pueden tornar la menstruación en una etapa de estigma y privaciones que puede pues obviamente socavar el disfrute de los derechos humanos fundamentales de las niñas, las adolescentes y las mujeres. Este es como el concepto grande entonces de salud menstrual que abarca no solo la integridad de nuestra salud desde el punto de vista neuroendocrino, sino también todo lo que tiene que ver con el enfoque biopsicosocial que debemos tener en nuestras pacientes. Vamos a hablar un poco de este estudio, que es uno de los pocos que hay en Colombia, acerca de la higiene menstrual y la salud menstrual en niñas. Este se realizó en unas escuelas del área rural en el Pacífico colombiano y pues fue realizado por la Universidad Javeriana. Les voy a mostrar solamente unos datos importantes por cuestiones de tiempo, pero ustedes pueden encontrar el estudio libre en internet por si a alguno le interesa pues verlo metodológicamente hablando. ¿Qué cifras son llamativas? Por ejemplo, que cuando se hizo, digamos, el estudio en las niñas, en las adolescentes de estas escuelas, se encontró que el 34,8% de las encuestadas no sabían nada sobre la menstruación antes de la menarquia. Y cuando nosotros vemos estudios parecidos en otros países, digamos que están entre 34 y 50% las niñas que llegan a la menarquia sin ninguna información. El 45% no saben o no responden de dónde proviene el sangrado menstrual y obviamente asocian la menstruación con significados negativos, ¿sí? Por ejemplo, lo asocian con malestar físico, dolor, miedo a mancharse. Estos son elementos que obviamente van a interferir en la vida escolar de las niñas. ¿Qué se ha encontrado, por ejemplo? Que 86% de las encuestadas refirieron que los cólicos menstruales son la principal razón por la cual no asisten a la escuela. Las niñas refieren que el 28% refirió incomodidad o miedo a mancharse, 8% refirieron un sangrado fuerte o hemorragia, 4% refirieron falta de toallas higiénicas, 1 de cada 4 alguna vez había faltado a la escuela por relación, pues con causas relacionadas con la menstruación. Y algunas manifestaron incluso ausentarse de la escuela cuando requieren cambiar sus toallas higiénicas porque no tienen un lugar privado y adecuado para hacerlo en las escuelas. Dentro de las cifras de ausencia escolar encontramos que el 64% pues no ha asistido a clase por lo menos por un día y el 26% por 2 días durante el mes. El 40% de las participantes reportaron que cuando están menstruando disminuye su concentración y esto obviamente se relaciona directamente con el estrés y con el temor a que se den cuenta sus compañeras, especialmente sus compañeros, de que están menstruando. Entonces, este es un factor muy importante donde vemos la importancia
de realizar más educación menstrual para disminuir como este estrés relacionado con la menstruación. El 38,8% dicen que prefieren no pasar al tablero por incomodidad y temor a que exista algún manchado. El 32,3% evita el trato con otras personas durante la menstruación. Y acá vemos, por ejemplo, lo que dijo una de las niñas. Yo cuando tengo la menstruación, a mí nadie me hace ir a un baño, porque a veces uno va al baño y queda la taza manchada y no hay agua y no hay papel. Recuerden que este es un estudio de Colombia, no es de la India, esto pasa todavía en nuestro país y por eso pues tenemos que seguir trabajando por la educación menstrual. Vamos a ver algunas diapositivas de la ONU Mujeres, que tiene unas políticas muy claras también con relación a salud menstrual. Y básicamente lo que dice ONU Mujeres es que debemos acabar con el estigma, que obviamente hay diferentes nombres con los cuales se conocen como periodo, regla. Ellos dicen, llámelo como quiera, pero tenemos que empezar a hablar de esto para romper el tabú relacionado. E incluso, pues también tenemos que uno de los objetivos, digamos, de desarrollo sostenible que existen en este momento, que se están trabajando, tiene que ver precisamente con, específicamente con políticas de género y salud de la mujer. ¿Qué nos dice ONU Mujeres? Que pues se ha evidenciado también en los estudios ya a nivel mundial, no solo de Colombia, que existe mucha discriminación. En algunas partes del mundo las mujeres y niñas que menstruan se consideran sucias, intocables, impuras, debido a normas sociales y culturales, pues en diferentes lugares. Se crean muchos mitos, por ejemplo, que si miran a la gente durante, durante su menstruación, hacen que las personas se enfermen, si cocinan, que pueden dañar la comida, que se puede pudrir, si nadan, que las pueden atacar los tiburones, si usan un tampón pueden perder la virginidad y así hay un montón de mitos que seguramente si nosotros preguntamos en cada región, incluso en nuestro país, pues existen, ¿no? Por ejemplo, el corte del cabello, el alzar a los bebés, bueno, existen un montón de mitos relacionados. También se ve pues que hay maltrato, ¿cierto? Entonces que se afectan sus derechos básicos y su dignidad humana, son excluidas de espacios físicos cotidianos, son forzadas a recluirse en aislamiento, se les prohíbe bañarse o se les obliga a hacerlo más veces, se les prohíbe cocinar o tocar alimentos y por el tabú, pues las mujeres han utilizado históricamente códigos secretos para referirse a este momento, por ejemplo, el Código Rojo, Juana Meneses, bueno, en cada país, acá también seguramente ustedes han escuchado a Andrés, el que llega cada mes, Pacho, bueno, existen un montón de palabras relacionadas para no mencionar menstruación como tal. Vamos a tener una falta de acceso en todo el mundo y básicamente pues nos dice la ONU que tenemos el 12,8% de las mujeres y niñas viviendo en pobreza y que obviamente esto implica pues que no pueden costear sus productos, por lo cual llegan a recurrir incluso a periódico, papel higiénico, bolsas de plástico, calcetines, ropa, trapos, para tratar de hacerlo, lo cual aumenta obviamente el riesgo de infecciones y genera pues todas unas consecuencias a nivel de su salud física y su salud mental. La ONU propone 4 líneas de acción principales para trabajar la salud menstrual y básicamente son: primero, trabajar con productos sanitarios sostenibles, asequibles y exentos de impuestos. La segunda línea es mayor acceso a instalaciones de saneamiento y gestión de la higiene menstrual. La tercera, mejores políticas en los centros de trabajo que tengan en cuenta las necesidades de las mujeres en periodo menstrual, en menopausia, es decir, como estas necesidades particulares de acuerdo a su ciclo de vida. Y mayor acceso a información y educación para ayudar a romper el silencio y acabar con el estigma y los tabúes que rodean a la menstruación. Esas son como las 4 líneas grandes que propone la ONU. Vamos a ver que la OMS también en un comunicado en junio del 2022, es decir, el año pasado, también pide que se reconozca, se enmarque y se aborde la salud menstrual como un problema de salud y derechos humanos y no solo como un problema de higiene, y pide aumentar las acciones para que las niñas, adolescentes y mujeres en el mundo tengan acceso a información y educación menstrual, así como a desarrollar acciones concretas para romper el silencio y el estigma asociado con la menstruación. Vamos a ver que entonces empezamos a hablar del siguiente concepto, que es la nueva revolución menstrual, y es cómo a través de los medios de comunicación, de las organizaciones internacionales que tienen que ver
con esta búsqueda de los derechos de las mujeres y con las políticas públicas como tal, pues ha empezado a incrementarse. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen del periódico El Tiempo que nos dice que debemos hablar sin temor acerca de la menstruación y resalta un dato importante, y es que el 28 de mayo se conmemora a nivel mundial el Día Internacional de la Menstruación. De tal manera pues que se pide que se visibilice este día y que se empiecen a hacer pues como diferentes estrategias. Incluso en nuestro país tenemos pues ya la celebración de este día y hay algunas políticas muy claras, sobre todo en Antioquia, por ejemplo en Medellín particularmente tenemos incluso una caja de compensación que ya tiene un subsidio menstrual y hacen pues toda una conmemoración relacionada con la salud menstrual. Aquí tenemos también una imagen de la FIGO, en la cual se pide también que empecemos a hablar de salud menstrual y derechos de las mujeres, y que obviamente pues se tenga en cuenta también a nivel de la atención pues médica como tal. La UNICEF presentó en México en el 2020 los manuales sobre salud e higiene menstrual. Estos manuales están libres en internet, tienen una parte que es para los educadores y otra parte para los estudiantes, y pues básicamente lo que quiere es llevar a una educación menstrual que está enmarcada dentro de la educación sexual con enfoque de género. Obviamente se hace para niñas y para niños, pero teniendo en cuenta pues no solo lo que se habla normalmente en las clases de educación sexual, sino enfocados particularmente a educación menstrual. Entonces estos manuales también, si a alguien le interesa, pues los pueden encontrar libres en internet. Aquí tenemos algunas imágenes de los proyectos de ley que se han trabajado también en el país, como es el acceso de salud menstrual a las reclusas, que es una población obviamente vulnerable y que no tiene pues como los medios para gestionar adecuadamente su menstruación. Tenemos diferentes proyectos de ley, algunos digamos que han generado pues más debate que otros. Obviamente ustedes conocen también, por ejemplo, la ley de endometriosis, que se da como en el marco también de los trastornos relacionados con salud menstrual, y tenemos el de licencia menstrual que también está en este momento pues como en debate, y así pues hay otros relacionados, por ejemplo, con educación menstrual en las escuelas, con mayor, digamos, como presupuesto para trabajar el tema, etcétera. Entonces también tenemos diferentes proyectos en este momento. Y pues bueno, el cine tampoco se ha quedado atrás, y seguramente ustedes conocen esta película que se llama Turning Red, que es de Pixar y Disney, en el cual pues se trata el tema de la menstruación, ¿cierto? La protagonista pasa por su periodo pues por su menarquia, y se muestran pues como tal las toallas higiénicas y se habla de la menstruación pues de una manera mucho más abierta. Entonces vemos cómo esta revolución menstrual pues ha llegado a todo lado. Bueno, quisiera saber si hasta este punto de la charla hay alguna pregunta. Esta era como la primera parte más conceptual de la salud menstrual. Doctora Jenny, hay una pregunta que dice, ¿es prudente usar la piscina durante el periodo menstrual? ¿Es prudente usar la piscina como tal? Pues digamos que lo que uno logra ver es que básicamente si estamos hablando, ¿cierto?, con relación al tema de, digamos, de contaminación, pues obviamente si estamos como en una piscina con agua fría por el efecto vasoconstrictor, pues no va a haber como este sangrado abundante, y también va a haber una presión directa del agua. Digamos que todas hemos notado que cuando nos bañamos en agua fría o incluso vamos a piscina durante la menstruación, pues el sangrado disminuye transitoriamente si estamos pues en temperatura fría o pues no tan caliente, digamos. Pero en términos generales pues no habría una contraindicación en lo que en lo que he revisado, por lo menos, para que las mujeres puedan usar la piscina, incluso en el caso de las deportistas profesionales, ¿no?, de las que practican natación, pues hacen su entrenamiento normal durante el periodo menstrual. Entonces digamos que en lo que pues yo he revisado, por lo menos, no he encontrado ninguna contraindicación para usar la piscina durante la menstruación. Bueno, doctora, no tenemos más preguntas hasta el momento. Ok, nada con relación, pues digamos, a la parte conceptual. Bueno, vamos a pasar al segundo tema, que ya es como la relación entre salud menstrual y salud mental.
ya teniendo como estos conceptos claros y pues básicamente a manera de recordatorio, pues el ciclo menstrual comienza en el cerebro, porque desde aquí pues va a venir la orden, ¿cierto? Desde el hipotálamo para activar todo el sistema, digamos, de señales que permiten que se produzca pues la maduración a nivel del ovario. Entonces recordemos que el hipotálamo va a secretar la hormona liberadora de gonadotropina. Esto va a estimular a la hipófisis para producir LH y FSH, y esto va a estimular al ovario. Los ovarios van a hacer crecer los folículos que contienen pues los ovocitos y van a producirse las hormonas estrógeno, progesterona y andrógenos. Recordemos además que la producción de estas hormonas pues va a depender pues del adecuado funcionamiento del ovario, pero particularmente a nivel de la producción de progesterona, pues va a depender más de la calidad y del funcionamiento del cuerpo lúteo. Y para que tengamos un buen cuerpo lúteo, pues hemos tenido una ovulación. Entonces, pues digamos que este punto es muy importante porque cuando nosotros vemos ciclos anovulatorios o cuando no hay una adecuada calidad del cuerpo lúteo, los niveles de progesterona no van a estar, digamos, en sus rangos ideales, y esto va a tener una afectación importante, lo cual va a predisponer, por ejemplo, a un síndrome disfórico premenstrual. Entonces, digamos que de todas las hormonas, pues la progesterona es la que es más vulnerable a cualquier cambio, y esto va a tener pues unas afectaciones sobre todo a nivel de la fase lútea del ciclo menstrual. Entonces recordemos, la progesterona pues va a depender de ese cuerpo lúteo. Si no hay ovulación, pues se va a afectar la producción de progesterona, y ya vamos a ver cómo esto va a afectar a nivel de salud mental. Tenemos diferentes estudios, discúlpame un segundo. Tenemos diferentes estudios en los cuales podemos ver el efecto de estas hormonas a nivel cerebral, ¿sí? Es decir, cómo los niveles de nuestras hormonas sexuales van a afectar directamente el cerebro. Entonces, bueno, esta es una revisión muy buena, se las recomiendo también si a alguien le interesa el tema, e incluso les podría enviar los artículos. Esta es una revisión muy importante, muy buena, en la cual vamos a ver la importancia del balance hormonal para el funcionamiento cerebral, especialmente a nivel estructural, como la neuroplasticidad puntualmente, y también a nivel de la modulación de neurotransmisores. Entonces, aquí vamos a ver un primer ejemplo, aquí vamos a ver otro estudio que nos va a mostrar directamente cómo estas hormonas van a influir en las funciones cognitivas puntualmente. Y vamos a ver también lo que les mencionaba acerca de enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Entonces, ¿por qué la menopausia principalmente es cuando las mujeres tenemos mayor riesgo de empezar a tener los síntomas de enfermedad de Alzheimer, y cómo esto va a influir pues de una manera muy importante? Estos 3 estudios pues son muy interesantes. Aquí vamos a hacer como un resumen de lo principal que mencionan, y básicamente vamos a tener en cuenta que a nivel, digamos, de las hormonas, especialmente de progesterona y de los estrógenos, estas hormonas van a funcionar a nivel cerebral en diferentes vías. Por un lado, van a tener receptores como tal en algunas áreas del cerebro. Un ejemplo, vamos a tener receptores de estrógenos a nivel del hipocampo en el sistema límbico, y el hipocampo es un área del sistema límbico que se encarga de la memoria y la cognición. Además, es un área del cerebro en el cual hemos encontrado neurogénesis. Es una de las áreas en las cuales hay neurogénesis. Recuerden que nosotros teníamos el mito antes que las neuronas no volvían a reproducirse después de que nacíamos, y los estudios pues nos han mostrado que sí hay áreas del cerebro donde se siguen produciendo pues neuronas, y esto hace parte del concepto de neuroplasticidad. Entonces, neurogénesis incluso en edades adultas vamos a tener a nivel de hipocampo. Tenemos receptores de estrógeno en el hipocampo, lo cual implica que cuando yo tengo adecuados niveles de estrógeno, estos receptores van a tener una influencia a nivel de la cognición. Y esto es muy importante porque vamos a ver que incluso a nivel del ciclo menstrual, el funcionamiento cognitivo puede variar de acuerdo a la fase. Es decir, mi capacidad de memoria y algunas capacidades cognitivas pueden ser mejores a nivel de la fase folicular versus la fase lútea, por el nivel de estrógenos y cómo esto influye a nivel de los receptores. También vamos a tener que esto tiene consecuencias, por ejemplo, a nivel del embarazo,
y podríamos hacer una charla completa del embarazo y los cambios cerebrales. Entre ellos hay una poda neuronal y también hay unos procesos de especialización neuronal. Por eso no es infrecuente que algunas mujeres durante el embarazo refieran que tienen menos capacidad de concentración, menos memoria y que tienen más fallas atencionales. Entonces sí hay una afectación a nivel, digamos, cognitivo dependiendo de los estrógenos. Y obviamente lo más importante a nivel de la menopausia, que caen de manera considerable los estrógenos y empezamos a tener mayor riesgo de Alzheimer. Entonces recordemos que hay receptores en áreas cerebrales para estrógenos, también para progesterona. Principalmente se ha visto una influencia directa de progesterona a nivel de la producción de mielina. No sé si lo habían escuchado alguna vez, pero la progesterona potencia las células de la neuroglía que producen este proceso de mielinización. Entonces, en enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, desmielinizantes, la progesterona tendría una acción e incluso hay estudios en los cuales se está mirando si el utilizar hormonas en este tipo de enfermedades neurodegenerativas podría tener un impacto. Entonces, la progesterona va a influir directamente en la producción de mielina y la mielina obviamente tiene una función de aumentar la velocidad de transmisión neuronal. Entonces, aquí vamos a ver como consecuencias estructurales, este es solo un ejemplo de cada una. Pero además, las hormonas van a tener un efecto directo en la disponibilidad de algunos neurotransmisores. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los estrógenos que están en negro y van a tener una influencia directa en hormonas como en neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y también en la disponibilidad directa de ATPs a nivel, digamos, celular, a nivel mitocondrial. Entonces, esto implica que si yo tengo mejores niveles de estrógeno, estos neurotransmisores también van a estar, digamos, más disponibles y por lo tanto mi nivel de energía, mi nivel de productividad y también mi estado de ánimo, pues van a estar protegidos, digamos, de alguna manera por esta hormona, por estas hormonas. Cuando vemos la progesterona, entonces vamos a ver que nos va a ayudar a nivel de la disponibilidad de GABA. Y recordemos que GABA es un neurotransmisor inhibidor. Por lo tanto, si yo tengo buenos niveles de progesterona, al tener efecto sobre GABA, voy a estar más tranquila y debería ser, por lo tanto, la fase lútea, aunque tengo teóricamente menores niveles de energía por la caída de estrógenos, voy a tener mayores niveles de tranquilidad porque el GABA debe elevarse. Entonces ustedes pueden decir, bueno, pero cuando estoy en síndrome disfórico premenstrual, por ejemplo, o estas mujeres que se ponen muy irritables, muy ansiosas en la fase lútea, pues esto parece que es lo contrario a lo que les estoy mencionando. Claro, lo que se ha visto es que bajan los niveles de progesterona, como les decía, cuando no hay una ovulación adecuada, por ejemplo, cuando el cuerpo lúteo no produce suficiente progesterona y por lo tanto disminuye también la cantidad de GABA. Entonces, en estos casos, lo que debemos evaluar es esa, digamos, por un lado, si el ciclo está siendo ovulatorio y por otro lado, esa disponibilidad de progesterona. Entonces, básicamente lo que vamos a encontrar es disminución de la progesterona por debajo, pues, de lo que debería, pues, de lo esperado y por lo tanto esto va a producir más ansiedad, irritabilidad, que sería el efecto contrario de lo que esperamos habitualmente. Ustedes saben que en este momento estamos atravesando etapas de altísimo estrés, e incluso lo vivimos en pandemia, que muchas mujeres empezaron a referir irregularidades menstruales, incluso amenorrea, por ese nivel de estrés crónico. Obviamente esto trae consecuencias y entre esas pues está esta afectación a nivel del ciclo menstrual y por eso la irregularidad menstrual está directamente relacionada con estrés y con trastornos de salud mental. Entonces hay que tener en cuenta pues esa relación. Esa es como una visión muy general. Aquí vamos a ver algunas imágenes de uno de los estudios del primer metaanálisis y acá vamos a ver efectos directos de estas hormonas que en el artículo lo llaman como neuroesteroideas en la función cerebral. Entonces tenemos a nivel también de la amígdala que se encarga pues de respuesta emocional en sistema límbico. Entonces acá tendríamos respuesta emocional a nivel del hipocampo con aprendizaje y memoria, a nivel del hipotálamo con reproducción, con libido sexual y con regulación homeostática, a nivel del núcleo accumbens, que es el área de donde está el circuito de recompensa, y básicamente acá tenemos pues la estimulación constante de dopamina, ¿cierto? Y por lo tanto, pues también está involucrado en procesos, por ejemplo, adictivos.
Y tenemos a nivel del lóbulo prefrontal, pues con funciones ejecutivas propiamente dichas y pues todo lo que tiene que ver con memoria ejecutiva y regulación emocional. Entonces, como vemos, hay receptores en diferentes áreas cerebrales y esto va a tener implicaciones directas. Esta imagen es pues mucho más, digamos, puntual con relación a los procesos directos a nivel celular que existen, pero es la misma idea que les mencioné antes. Entonces, ustedes van a ver acá los estrógenos en verde y cómo van a influir en los diferentes neurotransmisores. Entonces, estrógenos a nivel de glutamato, que también es un neurotransmisor activador, pues van a mejorar la transmisión. A nivel de serotonina también mejora la transmisión. A nivel de dopamina mejora la transmisión. Y a nivel de GABA va a tener el efecto contrario, va a disminuir la transmisión. Cuando vemos progesterona, entonces igual, a nivel de glutamato va a suprimir la transmisión, a nivel de serotonina va a tener un efecto dual, o sea, depende en qué área cerebral estemos hablando. En alguno, por ejemplo, a nivel de hipotálamo ventromedial, pues va a disminuir, pero vamos a tener unas áreas en las que puede aumentar. Vamos a tener también un efecto dual a nivel de dopamina, pero lo que sí es, digamos, como lo más relevante es que va a aumentar la transmisión a nivel de GABA. Entonces, acá es pues como para verlo de manera más profunda y acá están pues todos los procesos a nivel neuronal que se producen de manera secundaria a la estimulación de estas hormonas. Por lo tanto, y como la idea principal es que tengamos en cuenta que tenemos que tener un balance de estas hormonas sexuales a nivel cerebral y si no, esto va a tener una implicación en los diferentes procesos que se va a, pues, a ver clínicamente con alteraciones emocionales, conductuales y cognitivas. Por eso es tan importante también que ustedes nos ayuden a evaluar en estos casos, por ejemplo, en los cuales hay trastornos que sabemos que están generando alteración hormonal, si adicional a eso tenemos algún síntoma, por ejemplo, a nivel de ideación suicida, autolesiones, trastornos de ansiedad, psicosis e incluso convulsiones. Entonces, vamos a ver que hay mayor probabilidad de cualquiera de estas manifestaciones, sobre todo en fase lútea, y algunos estudios nos muestran que también en fase menstrual. Convulsiones es un tema importante también que podríamos tocar, pero digamos que en términos generales, cuando disminuyen nuestras hormonas a nivel cerebral, por ejemplo, al finalizar la fase lútea y los primeros días de la fase menstrual, es cuando tendríamos mayor riesgo en salud mental, al igual que en los periodos en los cuales hay una caída abrupta o importante como en el periodo posparto. Entonces, tenemos que llevarnos la idea en general que estas hormonas son protectoras a nivel cerebral y que cualquier desbalance nos genera mayor vulnerabilidad a nivel de salud mental. Entonces, si tenemos un balance normal, mejora la memoria, recuperación de memoria verbal, de memoria de trabajo, disminución de riesgo de demencia y recuperación de la libido. Y si tenemos un balance anormal, pues mayor riesgo neurodegenerativo, aumenta depresión y deterioro cognitivo, disminución de la libido, aumento de irritabilidad y deterioro del estado de ánimo. Eso es como en general. Aquí para recordarles pues los cambios a nivel de las diferentes fases del ciclo menstrual, ¿cierto? Que vamos a tener cambios a nivel ovárico, aquí con nuestro proceso de ovulación y luego nuestro cuerpo lúteo a nivel de temperatura. Nuestras hormonas, obviamente aquí pues podemos ver especialmente progesterona y estrógeno, que es pues digamos como lo más relevante. Y acá básicamente les quería mostrar pues que tenemos este momento puntual al finalizar, digamos, la fase lútea, que es cuando tenemos la mayor disminución a nivel de las dos hormonas, y acá es donde tenemos mayor vulnerabilidad, igual que los primeros 2 a 3 días de la menstruación, lo que algunos autores llaman como periodo perimenstrual, ¿sí? Perimenstrual sería entonces finalizando fase lútea y empezando fase menstrual. Bueno, eso era como para recordarles aquí imagen. Entonces recordemos que el ciclo menstrual es un indicador de salud porque nos está hablando de esta integridad del eje y además porque tenemos receptores de estas hormonas prácticamente en todo el cuerpo. No solo tienen un efecto sexual a pesar de llamarse hormonas sexuales, sino que vamos a tener también efecto cardiovascular a nivel de hueso, piel, intestino, en general, pues van a ser marcadores a nivel de salud. Con relación a los cambios emocionales y fases del ciclo menstrual, pues algunos autores incluso
hacen como la analogía de las fases con estaciones del año. Obviamente estos no son cambios en todas las mujeres. Recuerden que nuestra salud mental no solo depende de factores biológicos, sino que también vamos a tener factores relacionados con el ambiente, factores estresantes, factores culturales, pero podemos decir que en general lo que podemos encontrar es que, por ejemplo, en la fase folicular se homologaría a la primavera porque por esta elevación que empezamos a ver de los estrógenos, voy a tener mayores niveles de energía, mejor estado de ánimo y voy a tener, por ejemplo, mayor, digamos, disposición o motivación a hacer actividad física, a hacer más proyectos. Entonces aquí estamos como con mayor nivel, digamos, de conducta, pues mayor capacidad física incluso. A nivel ovulatorio, entonces se homologa al verano y obviamente aquí tendríamos nuestro pico estrogénico, ¿cierto? Y tendríamos también mayor capacidad de socialización. Entonces, es lo que nos dicen que, por ejemplo, hay algunos autores que hablan de productividad y ciclo menstrual, entonces dicen que si vamos a hacer, por ejemplo, una reunión, encontrarnos con las amigas, una fiesta, pues este sería el mejor momento para hacerlo. Tendríamos la fase lútea, que se homologa al otoño, y obviamente acá la idea es tener como, pues digamos, disminuir la cantidad de actividades que requieren mayor energía, empezar a aumentar el autocuidado, dormir mejor, tener como todos estos factores, evitar factores estresantes adicionales, discusiones pendientes, problemas del trabajo, como tratar de no tomar decisiones relevantes porque voy a estar mucho más vulnerable emocionalmente. Y en la fase menstrual sería homologable al invierno y tendría que ver más con actividades hacia adentro, como actividades reflexivas y pues dedicarme como más tiempo. Entonces, digamos que este sería como un ejemplo de lo que hablaríamos de esos cambios. ¿Qué es muy importante tener en cuenta? El registro del ciclo menstrual, porque acá es donde empezamos a encontrar los patrones de cambios, por ejemplo, a nivel emocional, de niveles de irritabilidad, a niveles de productividad. Entonces se recomienda hacerlo por lo menos por 3 meses para empezar a encontrar los patrones en diferentes aspectos. Se recomienda tener en cuenta factores como el humor, la actitud, productividad, horas de sueño. Antojos, recuerden que también vamos a tener precisamente por ese efecto a nivel de fase lútea, pues puede aumentar el apetito e incluso si tenemos predisposición a atracones, por ejemplo, si estamos con pacientes con algún tipo de bulimia o, bueno, alguna alteración a nivel de alimentación, pues acá tenemos mayor riesgo de recaída a nivel de actividad sexual, a nivel físico, factores de hinchazón, dolor, que incluso son tenidos en cuenta cuando estamos haciendo evaluación de síndrome disfórico premenstrual, y tener en cuenta siempre pues los signos de alarma que a veces las mujeres normalizan y por eso consultan tarde, como sangrado abundante. Recordemos además que se estima como normal un sangrado de hasta 80 mililitros de sangre en un periodo menstrual normal, en la etapa normal. Si tenemos más de 80 mililitros, pues ahí ya tendríamos como una alarma. El dolor, que obviamente si es un dolor incapacitante que genera alteración de la funcionalidad, debe ser evaluado, y pues también las irregularidades menstruales, especialmente pues si son de más de 9 días entre los ciclos. Tenemos, digamos, acá les traje un ejemplo seguramente han escuchado del método sintotérmico, que es un método para identificar exactamente la fase de la ovulación por métodos naturales. Y pues cuando hacemos los registros, entonces vamos a ver diferentes variables, incluido el flujo, la sensación a nivel vulvar, a nivel vaginal, la altura del cérvix, la temperatura, niveles de energía, sueño, actividad sexual, deseo sexual, cólicos, sensación a nivel de los senos, por ejemplo. Y este es pues les quería mostrar una gráfica de cuando se tienen en cuenta todas estas variables, por ejemplo, a nivel de temperatura, de cómo pues se ve en la práctica esa elevación de la temperatura en el momento de la ovulación, y cómo nos puede ayudar este registro también para mujeres pues que estén buscando embarazo, ¿cierto? Para lograr identificar pues los diferentes cambios. También cuando estamos evaluando algún tipo de trastorno mental relacionado, pues es muy importante mirar en qué momento esa irritabilidad, esa regulación emocional, o incluso
conductas como autolesiones aumentan. Entonces, pues para ver lo relevante que es el registro, idealmente pues de las variables pues más frecuentes. Vamos a tener que hay unos cambios emocionales que sí deben ser tenidos en cuenta y que son signos de alarma, y que obviamente esto se va a deber pues a la disminución de estrógenos importante en fase lútea, a la disminución de serotonina secundaria y sobre todo a niveles bajos de progesterona cuando pues tenemos algún tipo de alteración a nivel de la ovulación principalmente. Digamos, ¿qué podemos evaluar? Variación del ánimo, de la energía, socialización, deseo sexual, apetito, sueño, cognición. Y muy importante, si ya tenemos una afectación de la calidad de vida, entonces preguntarnos si nuestra paciente puede estar cursando con un síndrome disfórico premenstrual o un trastorno disfórico premenstrual. Básicamente la diferencia entre los dos sería el nivel de gravedad. En los criterios, no los vamos a revisar por tiempo, pero en los criterios pues vamos a tener en cuenta cambios físicos y también cambios a nivel del estado emocional y la conducta que deben estar presentes durante 2 ciclos menstruales seguidos por lo menos, y se debe evaluar idealmente por lo menos 6 ciclos menstruales. Y acá la afectación de la calidad de vida puede ser realmente importante. Entonces hay pacientes que mencionan, por ejemplo, que se sienten como si fueran otras personas, como si tuvieran otra personalidad. O sea, como no, doctora, yo estoy bien durante más o menos 2 semanas y medio, y luego empiezo a estar muy irritable, peleo con todo el mundo, pido el divorcio, regaño más a mis hijos, lloro todo el día. Entonces, digamos que cuando ya empezamos a ver que estos cambios no son así como leves, como, ay, si me pongo un poquito mal, pero lo controlo, sino que realmente puede llegar incluso a afectar la relación de pareja, relaciones laborales, pues en estos momentos debemos recomendar obviamente una valoración especializada. Vamos a tener en cuenta estos niveles de alerta grave para que nos ayuden a identificar si tenemos ya una alteración, por ejemplo, a nivel de percepción de la persona como tal, que realmente, por ejemplo, esté teniendo algunas alteraciones a nivel del apetito muy importantes, que empiece con algún tipo de conducta compensatoria. Si tenemos una desregulación emocional que incluso las pacientes dicen es que ni siquiera me aguanto a mí misma, es muy llamativo, digamos, estos cambios, y lo que nos pasa a veces es que normalizamos y decimos, ah, sí, eso es normal por el ciclo, y no nos damos cuenta realmente del nivel de gravedad, que en ocasiones también pasa, por ejemplo, en la evaluación de síntomas depresivos. Los estudios también nos muestran que evidentemente las mujeres se autolesionan y se suicidan más en este momento del ciclo menstrual. Entonces, por eso debemos ser conscientes de que esto puede pasar. Aquí vamos a ver también algunos estudios acerca de salud menstrual puntualmente y psiquiatría, en el caso de que ya tenemos trastornos diagnosticados, y es que cuando ya tenemos un trastorno, pues en algunas fases este riesgo va a aumentar de crisis y tenemos que hacer incluso ajustes farmacológicos y ajustes a nivel ambiental. Entonces, en general, porque pues no les traje los estudios por cuestión de tiempo, pero sí les voy a dejar la bibliografía igual, los resultados nos muestran que en fase lútea y fase menstrual aumenta la probabilidad de psicosis, por ejemplo, en pacientes con esquizofrenia o en trastorno bipolar, riesgo de manía, de depresión, de los intentos de suicidio, como les decía, pero también de consumo de alcohol en el caso de adicciones. Y en la fase lútea solamente vamos a tener incremento de ansiedad, peor manejo del estrés y aumento de atracones. Y acá pues les dejo una lista de los estudios relacionados con salud menstrual y psiquiatría puntualmente, como les mencionaba, cuando ya tenemos diagnósticos como tal de, digamos, de psiquiatría, y esta relación sobre todo de cuándo debemos estar más pendientes. Bueno, y con eso terminamos. La idea era pues que nos lleváramos como esta visión general de la relación que existe, y pues no sé si hay alguna pregunta. Bueno, si me quieren seguir también en redes y si me quieren invitar otra vez, con todo el gusto para ampliar cualquiera de los temas que vimos así como muy general. Listo. Listo, doctora Jenny. Muy buena su presentación.
La idea es tener en contexto en el ejercicio usual de nosotros los ginecobstetras los factores diferenciadores en el ciclo menstrual que hacen que las características de la mujer vayan cambiando y sean sui generis. Hay tres preguntas básicamente. La primera nos dice, doctora, tengo una paciente que hace episodios de psicosis en ciclos anovulatorios y se niega a tomar medicamentos tanto para el control hormonal como antipsicóticos. ¿Qué otras herramientas tenemos? No, esa paciente tenemos que verla en conjunto y sí puede pasar, tal cual como lo está diciendo la doctora, es decir, que aparezca esta psicosis relacionado también con los ciclos anovulatorios, por lo que hablábamos del factor protector que puede existir a nivel, digamos, sobre todo de progesterona. Entonces, ciclo anovulatorio nos aumenta el riesgo y pues no, de hecho, incluso nos sirve más en algunos casos el control hormonal más que el antipsicótico periódico, ¿sí? Eso también nos pasa a veces en trastorno disfórico premenstrual. Entonces, necesariamente tendríamos que tratar de ajustar la parte hormonal y obviamente pues hacer el manejo conjunto. Hay que recordar además que cuando los pacientes están en psicosis grave con afectación del sentido de realidad, esto puede ser indicación de hospitalización, porque cuando están en un estado psicótico en los cuales, pues en el cual tanto ellos como las personas cercanas pueden correr riesgo y se niegan a tomar medicación, a veces nos toca hacer hospitalizaciones preventivas, digamos, para poder empezar el manejo. Entonces, necesariamente tendríamos que llevarla a un manejo farmacológico. Y si está muy psicótica, incluso en contra de su voluntad, habría indicación. Bueno, hay otra pregunta que nos dice que para disminuir los costos se podría aumentar la información en cuanto al uso de la copa menstrual. Yo la redondearía, ¿cuál es su concepto, doctora Jenny, acerca de la copa menstrual a nivel de salud pública? Bueno, digamos que la copa, lo que vemos es que generalmente hay un proceso de adaptación en el cual las mujeres se sienten un poco incómodas, sobre todo con el hecho de sacar la copa, hacer, digamos, el lavado de la copa y volverla a colocar mientras aprenden la técnica al vacío. Es como donde encontramos dificultad. Pero después de que aprenden a manejarla, la mayoría de las mujeres les gusta mucho el método, es muy económico porque pues una copa menstrual puede durar años y tienen mayor control además de su sangre, ¿no? Entonces muchas dicen que, por ejemplo, no tenían la percepción de cuánto sangraban y se dan cuenta que sangraban mucho menos de lo que creían, porque pueden obviamente contabilizar. También refieren que sienten cambio en el olor, porque recuerden que a veces esa mezcla, es decir, que el olor de la sangre menstrual se mezcla con el de los productos como las toallas o los tampones y eso produce un olor particular. Cuando ellas tienen mayor control, digamos, con la copa, pues refieren que les disminuye el olor que antes les molestaba, que se sienten más cómodas porque saben que no se van a manchar, que no van a tener accidentes, que es muy económico y que además se sienten ayudando con el medio ambiente, pues porque obviamente es un método que no genera contaminación. Tampoco tiene, por lo menos en lo que hemos visto, ningún efecto como disruptor hormonal que sí tienen otros productos. Entonces, digamos que la experiencia cuando hacemos los talleres, que los hacemos en conjunto con estas empresas que venden las copas, nos va muy bien. Sí necesitaríamos es como mayor capacitación en la forma de utilizarlas, incluso hay unos aplicadores también, como ocurre con los tampones, también hay aplicadores de copa, porque algunas mujeres pues como que todavía sienten mucho temor de explorarse o de meter la mano directamente a nivel vaginal, entonces les va bien al comienzo para ganar confianza con los aplicadores. Pero sí es una estrategia que debería aumentarse. Recuerden además que el tema también es económico, ¿no? Obviamente cuando una mujer empieza a usar la copa, deja de usar toallas higiénicas y por eso a nivel comercial pues prefieren hacer propaganda y publicidad de toallas y tampones que de copas.
Incluso no sé si sabían, pero hay productos que ya, hay empresas que ya tienen, por ejemplo, los calzones menstruales, que también son una buena opción. Leonisa ya tiene calzones menstruales o pues ropa interior menstrual, pero no llegan a tener el mismo nivel de publicidad que las toallas higiénicas, lastimosamente. Perfecto. Bueno, hay otra pregunta que nos dice, con el ciclo se generan cambios emocionales. En pacientes que planifican con métodos hormonales con amenorrea, ¿cómo podríamos identificar los momentos? ¿Tendrían los mismos cambios? No, digamos que incluso en el estudio que les mostré el primero, hay unas gráficas muy interesantes que muestran cómo cambian los niveles de las hormonas de acuerdo, por ejemplo, a un ciclo anovulatorio o al uso de anticonceptivos hormonales. Entonces, obviamente, estos cambios, estos picos no se van a ver y vamos a tener pues unas curvas planas, dependiendo obviamente el método hormonal que estemos usando. Y generalmente pueden pasar dos cosas, que si yo tenía algún tipo de alteración, los anticonceptivos lo que van a producir es que el estado emocional sea más estable porque precisamente no tenemos estos cambios, ¿sí? Entonces, algunas dicen, siento que no estoy tan irritable o que no me da tanta ansiedad, sin embargo, lo que sí hemos visto es que algunas refieren mucha disminución de la libido. No sé si ustedes también lo han visto. Pero entonces algunas dicen, ya estoy usando anticonceptivos, pero ya no tengo deseo sexual. Entonces, con algunas nos pasa eso. Con otras, lo que nos pasa es que sí hay franca depresión. Entonces, recuerden igual que este es un efecto secundario y que es recomendable que cuando ustedes empiecen los anticonceptivos lo mencionen como un efecto secundario que puede presentarse, porque a veces nos quedamos pues con los demás, ¿cierto? Con la cefalea, con el riesgo, por ejemplo, de mayor trombos y demás, pero los cambios emocionales hacia depresión también son frecuentes, sobre todo, y como les mencionaba, hay unas cortes muy grandes, sobre todo en mujeres muy jóvenes. Muy jóvenes me refiero 18 a 25, que es cuando el cerebro todavía está terminando de madurar el lóbulo prefrontal y todavía tenemos procesos de neuroplasticidad. Entonces, en estas mujeres el riesgo es mayor de depresión y se ha visto que el riesgo es mayor durante los primeros 2 años de utilizarlos. Entonces, los cambios son diferentes porque no se dan los picos. Bueno, doctora, para disminuir el cólico menstrual y mejorar la regulación del periodo, ¿la drospirenona es recomendable en cualquier tipo de población femenina? Pues yo pienso que ahí habría que individualizarlo, ¿no? Es decir, porque no todos tienen la misma causa del cólico menstrual. Entonces, lo que sí pienso es que sí es muy importante que no normalicemos tanto el cólico menstrual y el dolor menstrual sin antes tener como mucha claridad en si tenemos una causa que sea tratable, que no sea solamente el dolor. Hay cambios en el estilo de vida que influyen muy bien a nivel de la molestia. Recordemos además que si hay una molestia que debe ser tolerable y con una intensidad subjetiva de dolor que no pase el 3 más o menos, porque obviamente hay un proceso inflamatorio, ¿no? Cuando tenemos el momento de la menstruación igual se producen prostaglandinas, hay una isquemia, digamos, a nivel endometrial, entonces eso activa un proceso inflamatorio y eso puede llegar a molestar. Pero si ya sobrepasa y ya tenemos un cólico, o sea, un dolor que es incapacitante, la idea sí sería evaluar otras causas y sí, más que el medicamento, recomendar cambios de estilo de vida como, por ejemplo, mayor actividad física, el calor local, y hay algunos estudios que nos muestran también, no sé si han escuchado el uso de algunas semillas de acuerdo a la fase del ciclo menstrual, y también hay algunos estudios que nos muestran con el uso de plantas, algunas infusiones que podrían llegar a servir. Incluso en algunos países también utilizan THC, ¿no? Es decir, como esta medicina basada en cannabis para cólicos menstruales no severos. En caso de severos sí sería individualizarlo. Eso sería como individualizarlo, estudiarlo y cambios del estilo de vida antes de medicamento. Sí, yo quisiera agregar a esta pregunta, y es que la idea es que no es la drospirenona como tal, sino yo sugeriría tener el enfoque de anticonceptivos
orales combinados. En general, la drospirenona solo, pues es de solo progestágeno, pero la mayoría de los estudios relacionados con dolor nos habla de anticonceptivos orales combinados, donde en dismenorrea moderada y severa comienzan a funcionar mucho mejor que otro tipo de alternativas. Y lo que mejor funciona es lo que llamamos la terapia continua extendida, que es no dejar espacios de sangrado menstrual, de supresión hormonal, para que la paciente no tenga sangrados durante los tiempos que definamos. La idea es hacer ciclos de 4 meses. Ahora, respecto a la drospirenona específicamente, es el único componente que tiene estudios específicos para manejo de síndrome disfórico premenstrual. Aunque asumimos que diferentes moléculas pueden funcionar, los estudios originales y realmente que podemos encontrar es con esta sustancia. Hay otras 2 preguntas, pero están enfocadas a hemorragia uterina normal, ¿sí? Más que a alteraciones. Una dice, una paciente ciclista de alto rendimiento joven de 16 años que presenta sangrado uterino luego de 4 horas de ciclismo con una ecografía normal, examen físico, descarta patología de cervix, no encuentro una explicación. En esto yo quisiera mencionarles que esto es el típico caso de lo que nosotros tenemos como una hemorragia anovulatoria por disfunción hipotálamo hipoficiaria, donde tanto la edad como ser deportista de alto rendimiento nos produce alteraciones en los pulsos de gonadotrofinas a nivel de hipotálamo, de GnRH a nivel de hipotálamo y de gonadotrofinas a nivel de pituitaria, y eso hace que esa alteración de la pulsatilidad altere el efecto que tiene sobre el desarrollo folicular. Entonces, eso lleva a producir sangrados dentro del esquema de anovulación o disfunción ovulatoria, y perfectamente se explica por eso en estas pacientes, y depende la alteración en la calidad de vida, pues está el esquema terapéutico generalmente con esteroides gonadales, o sea, anticonceptivos. Depende del impacto en calidad de vida. No sé, doctora, si usted quiera cerrar con una idea que quisiera dejarle en un minuto a las personas que asistieron a este webinar. Bueno, pues primero agradecerles por tener en cuenta el tema de salud mental, que creo que es súper importante que lo generalicemos, porque las cifras post-pandemia nos están mostrando altas prevalencias y realmente los psiquiatras estamos con la consulta llena, las clínicas están sin camas, o sea, realmente sí tenemos como un aumento muy importante. Entonces ahí necesitamos que todos nos ayuden desde sus consultas también para identificar sobre todo pacientes de alto riesgo. Entonces, pues felicitarlos por este enfoque que estamos teniendo de salud mental a nivel de ginecología y obstetricia. Por otro lado, pues que siempre tengan en cuenta el factor de salud mental en, digamos, en las manifestaciones que pueden tener sus pacientes cuando vemos, por ejemplo, casos de infertilidad. Muchas veces detrás hay una ansiedad importante, niveles de estrés elevados. Nos pasa también con disfunción eréctil. Es decir, sí tenemos en este momento una gran carga de estrés por las demandas actuales de productividad y por los muchos estresores que hay. Entonces hay que tenerlo siempre en cuenta como un factor que podemos mejorar y que debemos recomendar. Es decir, si mejoramos salud mental, también mejora toda nuestra salud, mejora pues nuestra salud física en general. La relación siempre existe. Entonces, nada, pues que nos ayuden más con el tema y que sigamos todos aprendiendo, porque realmente entre más interdisciplinario sea el manejo de nuestros pacientes, pues les va a ir mejor a ellos y nosotros también vamos a estar más satisfechos. Eso sería, doctor. Bueno, doctora Jenny, yo creo que fue una exposición bastante clara de la estrecha relación entre la salud mental y la salud menstrual. Le agradecemos mucho su acompañamiento, el haber aceptado la invitación. Les agradezco muchísimo a los asistentes
habernos acompañado en este, como mencioné al principio, del último webinar de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología de este año. Nos volveremos a ver la última semana de enero nuevamente con el programa académico que les vamos a ofrecer. Entonces, muy buenas noches y que pasen un feliz fin de año y felices fiestas.